Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando a esta hora con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Hablábamos en el segmento anterior sobre los efectos que puede tener retornar a ese escenario de sanciones pleno. No es que no estemos en sanciones, todavía las hay, pero son parciales y se había dado cierta flexibilidad o apertura a la posibilidad de hacer negocios con PDVSA, incluso a gestionar pagos a través de Banco Central de Venezuela, a cotizar los bonos en el mercado secundario. Bueno, una cantidad de procesos que se han venido dando. Ahora, el hecho de tratar de verbalizar desde el sector privado cómo te afectan las sanciones y cómo efectivamente han ido en contra del aparato productivo nacional, hablando desde el sector privado, cómo hacerlo sin caer en convalidar varios aspectos del discurso del gobierno nacional. Bueno, a ver, yo creo que el sector privado ha expresado, creo que con bastante claridad, y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, los efectos negativos que las sanciones y que el esquema económico que vive el país tiene sobre ellos, sobre sus industrias, sobre sus trabajadores, sobre sus empresas. Creo que eso lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, algunos de manera más abierta, otros de manera más solapada, pero creo que ese discurso un poco está en la calle. Yo creo que ese discurso lo que no se le puede quitar es el elemento de la causa, o sea, la razón, la causa por la que estamos donde estamos y cómo estamos es sencillamente porque hay un proceso, hay, digámoslo así, una demanda por un cambio político y por un cambio en el sistema político, y eso implica un cambio también en el sistema económico que no ha sido atendida y que eso de alguna manera agrava la situación. Hay que recordar, como decíamos al principio de la entrevista, que el deterioro económico de Venezuela comienza en el año 2013-2014 y las sanciones contra el país comienzan en el año 2018 con aquella orden de Donald Trump en su momento. Entonces, el gobierno tiene en sus manos justamente eliminar todas las sanciones de Venezuela. Y creo que lo que corresponde al gobierno venezolano es de alguna manera sopesar el bienestar del país versus su necesidad, por decirlo así, de mantenerse en el poder y de no aceptar competir en unas elecciones libres y democráticas. Entonces, al final del día, eso es lo que está en juego. La razón por la cual no se llega a un acuerdo y hay una amenaza de que las sanciones se puedan imponer en el mes de abril, tiene que ver, o se pueden eliminar las licencias para el mes de abril, tiene que ver con una decisión tomada el viernes de la semana pasada en relación a las habilitaciones o no de María Corina Machado, y que Capriles también resultó afectado por esta inhabilitación. La pregunta es por qué los venezolanos no podemos ir a una elección donde podamos escoger libremente a quien querramos escoger. ¿Qué mejor mecanismo para quitarnos las sanciones de encima y para quitarnos toda la presión internacional encima, sin contar la presión interna que ya existe, que permitir que el país vaya a unas elecciones libres y democráticas y que las personas que lideran los diferentes movimientos y las diferentes ideas dentro del país puedan presentar sus candidaturas y que el venezolano escoja a quien quiere que lo gobierne? Yo creo que esa es la manera lógica de hacer las cosas. ¿El gobierno sigue sentado en esa mesa de verdad o sigue en ese proceso de diálogo? Dice estar dispuesto a mantenerse allí a pesar de que luego de esta decisión o de este anuncio que se da, más que una decisión, realmente es un anuncio de una posibilidad, si no se cumple con una cantidad de requisitos que estaban establecidos en forma privada dentro de esa mesa, el hecho de no poder cumplir con eso podría llevar a esa consecuencia. Si llegáramos o regresáramos al escenario 2018, ¿cuáles serían los efectos que tendríamos en este momento después de que ya pasamos por esa película? Claro, sería terrible, sería volver a ver una película que ya la vimos y una película que terminó haciendo mucho daño al país y que nos terminó haciendo mucho daño a todos. Por eso yo creo que el gobierno, como la institución que tiene el control del país, tiene la principal responsabilidad de evitar que eso vuelva a suceder. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que allí lo que resulta entonces importante es volver a un esquema de elecciones, repito, libres y democráticas, donde los venezolanos podamos escoger libremente a quien queremos que nos gobierne en un momento dado. Es evidente, o sea, para nadie es secreto, independientemente de todas las excusas y todas las justificaciones que se hacen para no habilitar a ciertos candidatos, como se dijo en el caso de Capriles, por no cumplir con el procedimiento pautado en Barbados, o en el caso de María Corina Machado, por las razones que se expresaron el viernes pasado en esa sentencia. La realidad del asunto es que todos sabemos que la realidad no es esa y que la verdad no es esa.
Hay un escritor y historiador ruso, Alexander, se me olvidó el apellido ahora, pero que decía algo que aplica perfectamente a Venezuela. Sabemos que nos mienten, ellos saben que sabemos que nos mienten, sin embargo, nos siguen mintiendo. Entonces, todo el país sabe cuál es la razón por la cual se está manejando el escenario político de cara a la próxima elección como se está manejando. Y se está manejando así porque todos los estudios de opinión pública dicen que el 85% del país quiere un cambio político. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos allí. Efectivamente, y un cambio político ni siquiera habla de nombres, habla de formas de hacer las cosas. Si todos como personas, como ciudadanos somos actores políticos, ¿cómo hacer para entender que no podemos dividir la política de la economía porque ambas están juntas en cualquier parte del mundo? Absolutamente, y qué bueno que lo digas, porque además hay gente... lo he escuchado mucho de la boca de los empresarios, lamentablemente, que pretenden separar lo político de lo económico, y es inseparable. La realidad del asunto es que todo sistema económico responde a un sistema político, y lo que nosotros tenemos en Venezuela es un sistema económico que ha respondido por muchos años al sistema político que tenemos en Venezuela. Y hoy en día la gente quiere un cambio de sistema político y económico, quiere básicamente una transición política, lo que implica no simplemente un cambio de gobierno, sino un cambio a nivel de instituciones y de reglas de juego. Eso es básicamente lo que implica la palabra transición. Qué bueno que dice eso, porque para finalizar me gustaría recordar, se ha hablado también mucho del modelo China. El modelo China tuvo un cambio en sus instituciones, en su forma de gestión. Más allá de que exista el buró político y tenga otras medidas. ¿Cómo hacer para que eso se entienda hoy en Venezuela? Porque quizás estamos muy lejos de esa idea que en su momento tuvo China. Mira, yo creo que Venezuela no aspira a vivir bajo un modelo chino. Primero porque para nosotros los venezolanos la libertad es importante, y China, independientemente de que haya podido aumentar el nivel de bienestar económica para su propia población, la realidad es que su población no tiene libertad. Y nosotros esto lo vemos, por ejemplo, en la represión contra Hong Kong, lo vemos en la represión contra ciudadanos que opinan de manera distinta o que se atreven a expresar su opinión sobre el presidente chino, sobre el gobierno chino, y al final yo creo que eso no es lo que aspira Venezuela. Yo creo que al final del día Venezuela se acostumbró y aspira a vivir en democracia, y no solamente se trata de cambiar el sistema económico, sino de cambiar el sistema político y económico para que podamos vivir con libertad y para que podamos llevar nuestros procesos, nuestras aspiraciones como mejor nos parezca, que podamos construir nuestro futuro con las actividades económicas que queremos desarrollar, con los asuntos a los que nos llama nuestra vocación profesional, y que tengamos la libertad para poder hablar sin ninguna limitación, como tratamos de hacerlo hoy en este programa, y que de alguna manera eso no represente ningún riesgo absolutamente para nadie. Eso es a lo que aspiramos en el país. Efectivamente, Venezuela y los venezolanos lo que deben aspirar es esas libertades plenas con el cumplimiento de las obligaciones que cada uno como ciudadano sabe que tiene, y que como actores de que cada uno en la política también tiene que cumplir, sea de cualquier bando que sea. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, nos acompañó.